La primera cosa que tienen que saber es que para trabajar con razones trigonométricas sirven solamente para Los triángulos triángulos que tienen ángulos de 90. rectángulos. ¿No, profe? Sí. Ah, Si el triángulo no es rectángulo, no me va a servir esta razón. claro. O sea, Si no- sí o sí tiene que ser un triángulo rectángulo. Lo que puedo hacer en otros triángulos es, por algún artilugio geométrico, volver o dividir la figura en figuras que sean triángulos rectángulos. Eso sí podría llegar a ser. Pero para que me funcionen las razones, tienen que ser triángulos rectángulos. ¿Qué significa que tengan el triángulo rectángulo? Significa que van a tener un ángulo recto. Que sea un ángulo recto significa que uno de sus ángulos va a valer 90 grados. Y que sus lados tienen nombres específicos. El opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Siempre va a ser el ángulo más, o sea, la parte más larga, el opuesto, profe. Siempre va a ser el lado que sea más largo y siempre va a ser el opuesto al ángulo recto. Eso es así. Si ustedes identifican el triángulo, lo primero que buscan es el ángulo recto. El lado que está enfrentado al ángulo recto, esa es la El hipotenusa. opuesto. Ajá, y la hipotenusa. Que eso era lo que les estaba diciendo Leo. ¿Sí? Les hago una Claro. rayita roja porque yo utilicé el color rojo para la hipotenusa. ¿Ok? Sí, ok. Y luego tenemos dos lados más. Esos dos lados se llaman catetos. Pero lo primero Sí. que yo voy a tener que identificar es el ángulo a trabajar. Voy a tener que identificar el ángulo de trabajo. Voy a tener que saber con cuál de los otros dos voy a trabajar. Una vez que identifico ese ángulo, el opuesto, el lado opuesto al ángulo de trabajo, se llama cateto opuesto. Y lo voy a marcar con verde, que es el color que estamos utilizando para el cateto opuesto. Y el otro, porque convengamos, muchachos, tengo tres lados. Uno ya sé que es la hipotenusa, el otro ya sé que es el opuesto. El que no sé quién es, ese es el adyacente. El tercer lado es el cateto adyacente. Y lo voy a marcar con rosa porque yo estoy utilizando el color rosa para identificar las cosas. Entonces, lo primero que hago es mirar el triángulo. Busco el ángulo recto. El lado opuesto, ese lado es la hipotenusa. Busco el ángulo de trabajo. El lado opuesto es el cateto opuesto. Y el otro, el tercero, va a ser el cateto adyacente. Profe, el lado el cateto de trabajo, ¿cuál es el que tiene El ángulo de trabajo. El ángulo de trabajo. ¿El ángulo de trabajo cuál es? ¿El que tiene la medida? A veces tiene la medida, a veces no, eso depende del ejercicio. En uno de los ejercicios de los que ustedes estaban hablando, lo que tenían que hacer era encontrar la medida del ángulo. Sí. O sea que el ángulo de trabajo es el que no tiene la medida. Pero te está Que era diciendo el C, ¿no? cuál es. Sí, supongo, la verdad no lo sé. Me tendría que fijar aquí. O sea que en el C tendríamos que buscar el cateto opuesto. En este que está acá, no, en este que está acá lo que tenés que buscar es el ángulo. El ángulo, claro. Y ese es tu ángulo de trabajo.
Por lo cual, el que está enfrente es el opuesto y el que está aquí es el adyacente. ¿Vos preguntaste, Marce, si este triángulo era un triángulo que tuviera un ángulo recto? Sí. Ok. Es una duda muy común. Habitualmente la gente dice que si dibuja un rectángulo, ¿cómo se llama esto? Lado. Un lado, Base. no sé. La Sí, base. esto se llama base. ¿Y esto que está acá? Lado. Columna. ¿Cómo? Si esto se llama base, Lado. Lado. nadie Altura. sabe otro. Sí, altura. Columna. Altura. Altura. Habitualmente dicen que esto se llama base y que esto se llama altura. Ahora, yo les pregunto, a ver, vamos a girar hacia allá. ¡Chan! ¿Qué pasó? Lo cambió. ¿Lo giró? Lo giré. Lo giré. ¿Cómo se llama este? Altura. Este que está acá, ¿se llama altura, en serio? Pasó Base. a ser base. Este se llama base y este se llama altura. Ahora, Dio vuelta. pregunto, ¿no este hace un rato no era la altura y este hace un rato no era la base? ¿No Sí. cambió? Es el mismo rectángulo. Lo Claro. acostó. Es el mismo rectángulo. Y si yo les hiciera el rectángulo así, Medio inclinado. Claro. y este es el piso, no tenemos ni base ni altura, marchamos al espiedo. Equilibrio. Se llamaría punta nada más porque No Está mal sé, hecho el si pilotín. entienden, no sé si entienden a dónde voy. Sí. No. No, no sé qué quiere, dónde quiere terminar. Yo Habitualmente nos nunca entiendo nada. de chiquitos nos enseñaron que para calcular, por ejemplo, el área del rectángulo era base por altura. Y para calcular el área del triángulo era base por altura sobre 2. Y te decían, está la base, está la altura es la más alta, la base es sobre la que está apoyado, y vos mirabas la imagen y decías, está, esta es la base, esta es la altura. Yo, por la magia de la tecnología, acabo de girarles una figura, y al girar la figura, giré también los nombres. Giré la base y la altura. Sí. Sin embargo, esos lados no dejaron de ser los mismos lados. ¿Sí? Inicialmente esta era la altura, cuando yo lo giro, la altura se me quedó como base, pero sigue siendo el mismo lado. Que yo lo llame de una forma o de otra, no me cambia la historieta. Ajá. El triángulo ese con el que estaba renegando Marcelo, lo que le ha pasado en ese triángulo es que le han cambiado la forma. Nosotros estamos acostumbrados a ver el triángulo rectángulo de esta forma. Ya. Esa es la forma en la que nosotros habitualmente vemos el triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo que te están mostrando ahora es este. Está dado vuelta. Fíjate que si yo giro la imagen, bien, no me va a dejar girarla, pero ¿ves que está acá el ángulo recto, Marce? ¿Lo ves? Sí, 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 lo veo, lo veo. Aquí está el ángulo recto. Si yo pudiera bajar esta punta, que no me lo va a permitir, pero si yo la pudiera bajar hacia la misma línea que esta y subir esta hacia la misma línea que esta, me iba a quedar el ángulo recto como lo vemos siempre. En realidad lo único que nos pasa es que, como hice con el rectángulo, que cambié la base por la altura, y no por eso los lados dejaron de ser quienes son, acá yo lo que les estoy cambiando es la posición del triángulo, pero sigue siendo un rectángulo. Que no tenga la misma posición no significa que no sea rectángulo. Claro. Bien. Ahora,
¿Cómo sé yo que sí, efectivamente es un triángulo rectángulo? Ok, cosas a tener en cuenta. Son esquemas. Esto de aquí, a lo mejor si los medís, si imprimís la hoja y lo medís con un transportador, llegás a la brillante conclusión de que no mide 90 grados. Pero si te está diciendo que utilices razones trigonométricas y representando es así, entonces vas a tener los ángulos rectos y la lógica indica que va a ser este, porque este es un ángulo agudo y este también. O sea, son Claro, ángulos yo lo entendí. a 90. Claro, Lo puse arriba. Entonces, hasta ahí estaríamos. Si yo sé que este que acabo de escribir acá es el ángulo recto, el que está enfrente es la hipotenusa, y luego sobre mi ángulo de trabajo, que es A, el que está enfrente es el cateto opuesto, y el tercero es el adyacente. adyacente. Ya está. Lo primero que hice fue copiar la consigna. Copio la consigna toda completita como la tenía. Una vez que tengo la consigna completa, identifico el ángulo recto. Una vez que tengo el ángulo recto, el lado de enfrente es la hipotenusa. Identifico el ángulo de trabajo, que ocasionalmente es lo que me están preguntando este ángulo, y el lado de enfrente es el cateto opuesto, que me dicen que vale 4 unidades. Luego, el tercero, que es el lado rosa, ese es el cateto adyacente. Sí. Con los lados y el ángulo identificadísimos. Escribo mi palabra. La técnica que yo estoy utilizando, mnemotécnica, para recordar y para asociar, es una regla de color, es una regla cromática. ¿Qué es lo que sé? Que yo tengo el dato verde y el dato rosa. Eso es lo que yo sé. Dato verde y dato rosa es lo que tengo. ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Qué es lo que voy a buscar en las 3 fórmulas? Voy a buscar algo que me asocie el verde y el rosa. En la primera tengo verde y rojo, no me sirve. En la segunda tengo rosa y rojo, no me sirve. La que tiene verde y rosa es la tangente. Entonces escribo la fórmula. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Marce, me niego a utilizar colores, escribí todo en blanco y negro. Tengo triángulo en blanco y negro. Tengo mi triángulo en blanco y negro y tengo mi palabra en blanco y negro. Qué grande, me lo va a hacer en blanco y negro, a ver. ¿Sí? Y Sí. quiero asociar lo mismo. Tengo que saber quién es la hipotenusa. Identifico el ángulo recto, el que está enfrente es la hipotenusa. El que está enfrente es el cateto opuesto. Y el que me queda solo es el cateto adyacente. Ok, voy a sacar todo lo que puse y lo voy a pasar en O, A y H. Este va a ser O, este va a ser A, y este de aquí va a ser H. Hipotenusa. O sea, lo que yo sé es que O vale 4 unidades y que A vale 3 unidades. Eso es lo que yo sé. Y lo que me está preguntando es el valor del ángulo. Sí. Una vez que yo ya tengo eso, lo que yo voy a sacar esto para que no tenga tanta raya mi dibujo, porque tanta raya después pasa lo que dice Lore, que se pierde uno. Sí, se confunde. El ángulo, la hipotenusa. Lo que me están preguntando es esto, y estos son mis datos. O sea, sé el cateto opuesto, sé el cateto adyacente. Me fijo en las 3 razones, que son 1, 2 y 3, ¿quién me relaciona O con A? O con A. O con H, Tangente. A con H, O con H.
tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre... Sobre el cateto adyacente. Adyacente. Exacto. Después lo pasa con números eso, ¿verdad, profe? ¿Va? Cateto adyacente. Claro. Una vez que tengo A ver. esto, una vez que lo Sí. tengo, Sí. esta es la fórmula general, es la razón trigonométrica para cualquier triángulo. Todas las razones las escribo así. Pero acá mi ángulo no se llama alfa, se llama A. Entonces, yo lo que voy a tener que hallar es la tangente de A. La tangente de A va a ser el cateto opuesto. Acá dijimos que lo opuesto es 4 unidades, con todo y sus unidades, sobre el cateto adyacente que dijimos que es 3, y no lo tenía la fórmula, pero debería tenerlo, y es 3 unidades. Unidades dividido unidades se van. Entonces me queda que la tangente de A es igual a 4/3. Hasta acá llegó la mayoría, Lorena. Lo que ustedes tienen que recordar que lo que estamos haciendo es despejar. O sea, esto es una ecuación en donde estamos despejando. Y lo que nosotros necesitamos es el valor del ángulo, no el valor de la tangente del ángulo. O sea que voy a tener que esta tangente mandarla para algún lado para que me deje solo al ángulo. ¿Hacia dónde voy a mandar a la tangente? Hacia el otro lado, pero ¿cómo qué? Acá me va a quedar A, que es el ángulo, y la tangente pasa como arco tangente. Arco tangente de 4/3. Bien, entonces, si utilizan la calculadora que yo les sugerí, para hallar el arco tangente se van a parar sobre tan, y ven que aquí chiquitito arriba tiene un -1. Sí. Espéreme. Bien, ven el -1 ahí, agrandé un poco la pantalla para ver si se ve mejor. ¿Ven que ahí Sí, hay profe. un -1? Sí. Ahora te explico, Marce, ahora te explico. Esto es con esta calculadora. Ah, Ustedes se van a parar en tan y la van a apretar. ¿Ven que dice a tan? Sí. Eso es el arco tangente. O sea que solo con apretar un rato más dice arco tangente o tangente a la -1. Son todas formas diferentes de escribir arco tangente. Y van a escribir 4/3, que es 4 dividido 3. Como dijo Leo, se tienen que fijar de que estén D. Y ahí les da 53,13 grados. ¿Lo ven? Sí. Ay, 53,13 grados. Acá aparece tan a la -1. Muchos de ustedes me pusieron en el trabajo tan a la -1. La forma de anotar al tan a la -1 es arco tangente. No se dice tan a la -1, se dice arco tangente. Entonces acá van a anotar el ángulo A va a ser igual a 53,13 grados. Y ese es tu resultado, Marcelo. Para Profe. eso necesitábamos la tangente. ¿Para qué necesito la tangente? Para poder despejar al ángulo. No sé si notaron que Mati en algún momento dijo, pero nos pidió calcular el ángulo y nunca nos enseñó cómo calcular el ángulo. Claro, o sea, yo despejando me puedo quedar solo con el ángulo. Lo que ustedes tenían que hacer o tenían que lograr era llegar hasta la tangente de A igual a 4/3, y ahí algunos la calculaban, o sea, iban a la calculadora y ponían tangente de 4/3 y eso les da 0,023 y así. Algunos pusieron ese resultado. Ese es el resultado de la tangente, pero no es el resultado del ángulo. Y si se fijan, algo que les puse yo como dato importante de las razones, es que las razones no tienen unidad. Y esto que está acá no tiene unidad. Si yo pongo el arco tangente
de 4/3 en esta calculadora, fíjense que me da en grados. En esta calculadora, en la tuya no, Marce, la tuya no te va a dar el resultado en grados. Vos tenés que interpretar qué es grado. Pero en esta, que yo les di, ya les está diciendo, esto es un ángulo, lo otro no es un ángulo. Profe, solo con esa calculadora, o sea, se va a poder hacer. Con esta calculadora, con la calculadora que tiene Marce, o con cualquier calculadora científica, o con cualquier calculadora que tenga seno, coseno, tangente. Sí, pero yo aprieto Arco tangente no. yo aprieto el coseno, lo mantengo apretado y no se me aparece a tan. ¿En dónde? Ajá. Tengo tanto la científica como otra científica en el celular. No, pero es que no va a funcionar así, por eso le dije a Marcelo que espere. Eso es Ok. con esta calculadora. Ok, no dije nada. Si Bueno, ustedes en mi- tienen, La mía no. si ustedes tienen la calculadora común, La la Casio, calculadora, o la similar. calculadora, si ustedes tienen la calculadora, lo que van a hacer es apretar Shift, es una de las opciones, tiene que tener una tecla Shift que Sí, está habitualmente está arriba en un costado. Sí, No es Shift, también dice inverso o también dice segunda función. Cualquiera de las tres opciones puede ser, ¿sí? Van a apretar la tecla Shift, después van a apretar la tecla Tan, después van a apretar el número que sea, y esto les va a dar 4/3, a ver si da. siempre en DEC, ¿no? Sí. Ah, no lo puse en deck. Vamos de vuelta. Pero me parece que la tuya estaba en DEC. Ay, ahí sí. Qué Esa es divino. Lorena. Sí, A mí me dio 89, profe. probablemente no esté Sí. en DEC. ¿Y cómo se pone esta en deck? No sé cuál tenés. Si no me La misma que mostrás. tiene usted en mano. Ahí le muestro, profe. ¿Tenés una 570 es ES Plus? Tengo una, no sé, dice KK82MS5. No, tenés la misma que tiene Marcelo. Ok, no veo, profe, disculpe, acá el celu no veo nada. No, pero el modelo es 82. El modelo Sí. 82 es la misma que tiene Marcelo, aunque sea de otra marca. Ok. Funciona así, lo que tenés que apretar es el modo. Ah. El modo, Marce, ¿vos lo encontraste? Sí. Yo ya lo puse en deck.